Capítulo 3. Dar caza a Walter Cunningham en el patio me produjo cierto placer, pero cuando le frotaba la nariz contra el polvo se acercó Jem y me dijo que lo dejase. «Eres más fuerte que él», argumentó. «Pero él tiene casi tantos años como tú», repliqué. «Por su culpa me han castigado». «Suéltalo, Scout». «¿Por qué?» «No traía almuerzo». Lo interrumpí y a continuación expliqué cómo me había visto involucrada en los problemas alimentarios de Walter. Walter se había levantado y estaba de pie, escuchándonos. Tenía los puños algo levantados, como si se dispusiera a defenderse. Yo di una patada en el suelo, mirándolo, para indicarle que se marchara, pero Jem levantó la mano y me detuvo. Luego se volvió hacia Walter y le preguntó: «¿Tu padre es el señor Cunningham de Old Sarum?» Walter asintió con la cabeza. Daba la sensación de que lo hubieran criado a base de pescado. Sus ojos tan azules como los de Dil Harry eran acuosos y estaban rodeados de un círculo rojo. No tenía nada de color en el rostro, excepto en la punta de la nariz, que era de un rosado húmedo, y manoseaba nerviosamente los tirantes de su mono. De pronto, Jem sonrió y dijo: «Ven a casa a comer con nosotros, Walter. Nos encantará tu compañía». A Walter se le iluminó el rostro, pero se le ensombreció al instante. «Tu padre es amigo del nuestro», añadió Jem. «Scout está mal de la cabeza, pero ya no se peleará contigo». «No estés tan seguro», apunté. Me irritaba que Jem decidiera por mí, pero los preciosos minutos del mediodía pasaban rápidamente. «De acuerdo, Walter, no volveré a saltar sobre ti». «¿Te gustan los frijoles blancos? Nuestra Cal es una cocinera estupenda». Walter se quedó donde estaba, mordiéndose el labio inferior. Jem y yo desistimos. Estábamos cerca de la casa de los Radley cuando nos gritó: «¡Eh! ¡Voy con vosotros!». Cuando nos alcanzó, Jem se puso a conversar con él. «Aquí vive un bicho raro», dijo señalando la casa de los Radley. «¿Has oído hablar de él, Walter?» «Ya lo creo», contestó el otro. «El primer año que vine a la escuela casi me muero por comer unas nueces. La gente dice que las envenenó y las dejó en la parte de la valla que da al patio de la escuela». Mientras Walter y yo andábamos a su lado, Jem parecía temer muy poco a Boo Radley. Hasta se puso jactancioso. «Una vez entré y toqué la casa», dijo. «Pues nadie que haya hecho eso debería después echar a correr cuando pasa por delante de ella», intervine en tono despreocupado. «¿Y quién echa a correr si puede saberse, señorita remilgada? Tú, cuando nadie va contigo». Cuando llegamos al porche de nuestra casa, Walter ya había olvidado que era un Cunningham. Jem corrió a la cocina a pedirle a Calpurnia que pusiera un plato más. Teníamos invitados. Atticus saludó a Walter y se puso a conversar con él sobre cosechas, algo de lo que ni Jem ni yo entendíamos nada. «Si no he podido pasar del primer grado, señor Finch, es porque todas las primaveras he tenido que quedarme con mi padre para ayudarlo a arrancar la maleza. Pero ahora hay otro en casa que ya es lo bastante mayor para ocuparse de eso». «¿Cuántos sacos de patatas habéis pagado por él?», pregunté, pero Atticus me dirigió una mirada de reprensión. Mientras amontonaba comida en su plato, Walter hablaba con Atticus como todo un hombre, dejándonos maravillados a Jem y a mí. Atticus peroraba sobre los problemas del campo cuando Walter lo interrumpió para preguntar si teníamos melaza en la casa. Atticus llamó a Calpurnia, que regresó con el jarro de jarabe y se quedó hasta que Walter se hubo servido. El chico derramó abundante jarabe sobre las hortalizas y la carne, y probablemente se lo habría echado también en la leche si yo no le hubiese preguntado qué diablos hacía. La salsera tintineó cuando él puso otra vez el jarro en ella, y Walter se llevó rápidamente las manos al regazo. Luego bajó la cabeza. Atticus me reprendió de nuevo con la mirada. «Pero si lo ha inundado todo de jarabe de melaza», protesté.
Lo ha derramado por todas partes. Entonces Calpurnia requirió mi presencia en la cocina. Parecía furiosa, y cuando ocurría su gramática se volvía errática. Cuando estaba tranquila la tenía tan buena como cualquier persona de Macon. Atticus decía que Calpurnia era más instruida que la mayoría de la gente de color. Cuando me miraba entornando los ojos viscos, las pequeñas arrugas que los rodeaban se hacían más profundas. Hay personas que no comen como nosotros, susurró airada, y no está bien que las critiques cuando comparten tu mesa. Ese chico es tu invitado, y si quiere comerse el mantel tú debes dejar que se lo coma. ¿Me oyes? No es un invitado, Cal, es solamente un Cunningham. ¡Cierra la boca! No importa quién sea. Todo el que pone un pie en esta casa es tu invitado, y no quiero oírte hacer comentarios sobre sus maneras como si tú fueras una especie de aristócrata. Tu familia quizás sea mejor que los Cunningham, pero no por eso tienes que menospreciarlos. Y si no sabes comportarte debidamente en la mesa, comerás aquí, en la cocina, concluyó Calpurnia. Luego, con un cachete que me escoció bastante, me mandó de regreso al comedor. Cogí mi plato y terminé de comer en la cocina, agradeciendo con todo que me ahorrasen la humillación de continuar ante Atticus, mi hermano y Walter. A Calpurnia le dije que se arrepentiría de lo que me había hecho. Un día, cuando ella no mirase, saldría y me ahogaría en el remanso del Barker, y entonces se arrepentiría. Además, añadí, tenía otra cosa que echarle en cara. Me había enseñado a escribir y todo era culpa suya. «Basta de alborotar», me interrumpió Calpurnia. Jem y Walter regresaron a la escuela antes que yo, pero retrasarme para advertir a Atticus de las iniquidades de Calpurnia bien valían pasar sola por delante de la casa de los Radley. Además, a Jem lo quiere más que a mí, dije, y añadí que debía despedirla sin pérdida de tiempo. ¿Has considerado alguna vez que Jem no le da ni la mitad de disgustos que tú? La voz de Atticus era dura como el pedernal. No tengo intención de deshacerme de ella, ni ahora ni nunca. No podríamos arreglarnos ni un solo día sin Cal. ¿Lo has pensado alguna vez? Piensa en lo mucho que Cal hace por ti y obedécela. ¿Me oyes? Regresé a la escuela odiando profundamente a Calpurnia, hasta que un alarido repentino disipó mis resentimientos. Al levantar la vista vi a la señorita Caroline de pie en medio de la sala, con una expresión de horror en el rostro. Al parecer se había reanimado bastante para perseverar en su profesión. «¡Está vivo!», chillaba. La población masculina de la clase corrió como un solo hombre en su auxilio. «Señor», pensé, «se asusta por nada». Little Chuck Little, que poseía una paciencia fenomenal para todos los seres vivientes, dijo: «¿Hacia dónde ha ido, señorita Caroline? Díganos a dónde ha ido. ¡Deprisa!». «Dizzy», le ordenó a un chico que estaba detrás. «Dizzy, cierra la puerta y le cogeremos. Rápido, señorita. ¿A dónde ha ido?». La señorita Caroline señaló a un individuo grueso a quien yo no conocía. Little Chuck Little contrajo la cara y preguntó dulcemente: «¿Quiere decir este, señorita?». «Sí, está vivo». «¿La ha asustado?». «En el preciso momento en que pasaba por ahí, un piojo ha saltado de sus cabellos», dijo la señorita Caroline desesperada. Little Chuck sonrió. «No tiene por qué temerlo, señorita. ¿Nunca ha visto un piojo? Vamos, no tenga miedo. Vuélvase a su mesa y enséñenos algo más». Little Chuck Little era otro miembro de los muchos chicos que comían a salto de mata, pero se trataba de un caballero nato. Cogió a la señorita Caroline por el codo y la acompañó hasta el extremo de la sala. «Vamos, no se preocupe, señorita», dijo. «No hay motivo para tener miedo. Voy a buscarle un poco de agua fría». El huésped del piojo no manifestó el menor interés por la escena que había provocado. Hundió los dedos en el cabello, localizó a su inquilino y lo aplastó entre el pulgar y el índice. La señorita Caroline seguía la maniobra entre fascinada y horrorizada.
Little Chuck le llevó agua en un vaso de papel y ella la bebió agradecida. Al fin recobró la voz. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó cariñosamente. El del piojo parpadeó. «¿Quién? ¿Yo?». La señorita Caroline asintió con la cabeza. «Boris Ewell». La señorita Caroline examinó el libro de asistencia. «Aquí hay un Ewell, pero no figura el nombre. ¿Querrás deletreármelo?». «No sé hacerlo. En casa me llaman Boris». «Bien, Boris», dijo la señorita Caroline. «Creo que será mejor darte el resto de la tarde libre. Quiero que te vayas a casa y te laves la cabeza». Sacó un grueso libro de un cajón, lo hojeó y leyó un momento. «Un buen remedio casero para... Boris, quiero que te vayas a casa y te laves el cabello con jabón de lejía. Cuando lo hayas hecho, frótate la cabeza con petróleo». «¿Para qué, señorita?». «Para librarte de... de los piojos. De lo contrario, Boris, los otros chicos podrían cogerlos también. Y tú no lo quieres, ¿verdad que no?». El niño se puso de pie y la miró. Era el ser humano más sucio que he visto en mi vida. Tenía el cuello de un gris oscuro, el dorso de las manos como manchado de óxido y las uñas negras. Nadie se había fijado en él, probablemente porque la señorita Caroline y yo habíamos divertido a la clase la mayor parte de la mañana. «Y Boris», añadió la maestra, «mañana, antes de venir a la escuela, haz el favor de bañarte». El chico soltó una carcajada grosera. «No es usted quien me echa, señorita», replicó con acento tosco. «Estaba a punto de marcharme. Por este año ya he cumplido». La señorita Caroline pareció confusa. «¿Qué quieres decir con eso?». Por toda respuesta, el chico soltó un breve bufido de desprecio. Uno de los miembros de más edad de la clase dijo: «Es un Ewell, señorita». Me pregunté si esa explicación tendría tan poco éxito como mi tentativa, pero la señorita Caroline parecía dispuesta a escuchar. «La escuela está llena de ellos», prosiguió. «Se presentan el primer día de cada año y luego se marchan. La encargada de la asistencia los hace venir amenazándolos con el sheriff, pero ha abandonado el empeño de hacerlos continuar. Supone que ha cumplido con la ley anotando sus nombres en la lista y obligándolos a venir el primer día. Se da por descontado que el resto de años se les pondrá falta». «Pero, ¿y sus padres?», preguntó la señorita Caroline, auténticamente preocupada. «No tienen madre», respondió el chico, «y su padre es un pendenciero». Boris Ewell parecía mostrarse halagado. «Hace ya 3 años que vengo el primer día al primer grado», dijo. «Calculo que si soy listo este año me pasarán al segundo». «Haz el favor de sentarte, Boris», dijo la señorita Caroline, y en el momento mismo en que lo dijo comprendí que había cometido un serio error. «Pruebe usted a obligarme, señorita», masculló Boris, colérico. Little Chuck Little se puso en pie. «Deje que se vaya, señorita», dijo. «Es un ruin endurecido, capaz de cualquier barbaridad, y aquí hay niños pequeños». Little era canijo, pero cuando Boris Ewell se volvió hacia él, se llevó la mano derecha al bolsillo. «Cuidado con lo que haces, Boris», le advirtió. «Estarías muerto antes de que te enterases. Ahora lárgate». Boris pareció sentir miedo de aquel niño al que doblaba en estatura, y la señorita Caroline aprovechó su indecisión. «Boris, vete a casa. Si no lo haces, llamaré a la directora», dijo. «De todos modos, tendré que dar parte de esto». El muchacho soltó un bufido y se dirigió cabizbajo hacia la puerta. Cuando estuvo fuera del alcance de la señorita Caroline, se volvió y gritó: «¡Dé parte y reviente! Todavía no ha nacido ninguna puerca maestra que pueda obligarme a hacer lo que no quiero. Usted no me obliga a ir a ninguna parte, señorita,
Recuérdalo bien. No me obliga a ir a ninguna parte. Aguardó hasta que estuvo seguro de que la señorita Caroline se echaba a llorar, y luego abandonó el aula con paso torpe. Pronto estuvimos todos apiñados alrededor de la maestra, tratando de consolarla de diversos modos. Era un malvado. Aquel había sido un golpe bajo. Usted no ha venido a enseñar a gente como esa. En Macomb la gente no se porta así, señorita Caroline. De veras que no. Vamos, no se atormente, señorita. Señorita Caroline, ¿por qué no nos lee un cuento? Ese del gato que ha leído esta mañana estaba muy bien. La señorita Caroline sonrió, se limpió la nariz y dijo: Gracias, preciosidades. Nos indicó que volviéramos a nuestros asientos. Abrió un libro y desconcertó a todos con una larga narración sobre un sapo que vivía en un salón. Cuando pasé por delante de la casa de los Radley por cuarta vez aquel día, 2 de ellas a todo galope, mi humor sombrío había empeorado hasta estar a tono con aquella vivienda. Si el resto del año escolar resultaba tan cargado de dramas como el primer día, quizá fuese un poco divertido, pero la perspectiva de pasar 9 meses absteniéndome de leer y escribir me hizo pensar en escapar. Mediada la tarde, había completado ya mis planes de fuga. Cuando Jem y yo echamos a correr por la acera al encuentro de Atticus, que regresaba a casa procedente del trabajo, no me di mucha prisa. Teníamos la costumbre de hacerlo a diario, en cuanto veíamos a Atticus doblar la esquina de la oficina de correos, allá en la distancia. Atticus parecía haber olvidado el disgusto que le había dado al mediodía. Me hizo un montón de preguntas sobre la escuela. Yo respondí con monosílabos, y él no insistió. Quizá Calpurnia se diera cuenta de que yo no había tenido un buen día, porque permitió que mirase cómo preparaba la cena. Cierra los ojos y abre la boca y te daré una sorpresa, me dijo. No preparaba buñuelos a menudo, pues aseguraba que no le alcanzaba el tiempo, pero ese día, mientras Jem y yo estábamos en la escuela, había sido poco ajetreado. Y sabía que los buñuelos me encantaban. Te he echado de menos, dijo. Alrededor de las 2 la casa estaba tan solitaria que he tenido que poner la radio. ¿Por qué? Jem y yo nunca estamos en casa, a menos que llueva. Ya lo sé, contestó, pero uno de los dos siempre se encuentra lo bastante cerca para oírme. Me pregunto cuántas horas del día me paso llamándoos. Bien, añadió levantándose de la silla de la cocina. Ya es hora de preparar una cacerola de buñuelos, me figuro. Ahora vete y déjame poner la cena en la mesa. Calpurnia se inclinó y me besó. Salí corriendo sorprendida por el cambio que se había operado en ella, que se mostraba conciliadora conmigo. Siempre fue demasiado dura conmigo, y al fin había visto el error de su proceder, aunque era demasiado obstinada para confesarlo. Yo estaba cansada de los delitos cometidos aquel día. Después de cenar, Atticus se sentó, con el periódico en la mano, y me llamó. Scout, ¿estás lista para leer? El señor me enviaba más de lo que podía resistir, y me fui al porche delantero. Atticus me siguió. ¿Ocurre algo, Scout? Le dije que no me encontraba muy bien y que, si él estaba de acuerdo, había decidido que no volvería a la escuela. Atticus se sentó en la mecedora y cruzó las piernas. Como siempre que quería reflexionar en algo, comenzó a manosear el reloj de bolsillo. Permaneció en silencio, con actitud amistosa, y traté de reforzar mi posición. Tú no fuiste a la escuela y te desenvuelves perfectamente, dije. Por tanto, yo también quiero quedarme en casa. Te encargarás de enseñarme, lo mismo que el abuelito os enseñó a ti y a tío Jack. No, no puedo, respondió Atticus. Además, si te retuviera en casa me encerrarían en un calabozo. Una dosis de magnesia esta noche y mañana a la escuela. La verdad es que me encuentro bien. Me lo figuraba. ¿Qué te pasa entonces?
uno a uno. Le referí los infortunios del día. Y ha dicho que me enseñaste todo mal, de modo que ya no podremos volver a leer. Nunca. Por favor, no me obligues a volver a la escuela. Por favor. Atticus se puso en pie y anduvo hasta el extremo del porche. Cuando hubo completado el examen de la enredadera, regresó a mí. En primer lugar, dijo, si aprendes una treta sencilla, Scout, convivirás mucho mejor con toda clase de gente. Uno no comprende de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo es eso? Hasta que se mete en el pellejo del otro y va por ahí como si fuera ese otro. Atticus añadió que yo había aprendido muchas cosas ese día, y la señorita Caroline, por su parte, otras cuantas. Concretamente, había aprendido a aborrecer dar algo a un Cunningham. Pero si Walter y yo hubiésemos mirado el caso con sus ojos, habríamos visto que fue una equivocación honrada. Era imposible que se enterase de todas las peculiaridades de Maycomb en un día, y no podíamos culparla de ello. Que me cuelguen, repliqué, pero a mí sí puede culparme de leer aquello. Escucha, Atticus, no es preciso que vaya a la escuela. De pronto, una idea me llenó de entusiasmo. ¿Recuerdas a Burry Sewell? Pues Burry solo va a la escuela el primer día. La encargada de la asistencia inscribe su nombre en la lista y da por cumplida la ley. Tú no puedes hacer eso, Scout, contestó Atticus. A veces, en casos especiales, es mejor doblar un poco la vara de la ley. En tu caso, sin embargo, la vara permanece rígida. Tú tienes que ir a la escuela. No sé por qué yo he de ir y él no. Escucha. Atticus dijo que los Sewell habían sido la vergüenza de Maycomb durante 3 generaciones. No recordaba que ninguno de ellos hubiese trabajado honradamente jamás. Añadió que una Navidad, cuando fuera a llevar el árbol al vertedero, me diría que lo acompañase y me enseñaría dónde vivían. Eran personas, pero vivían como animales. Pueden ir a la escuela siempre que quieran, siempre que muestren el mínimo síntoma de estar dispuestos a recibir una educación, continuó Atticus. Existen medios para retenerlos en la escuela por la fuerza, pero es una necedad obligar a gente como los Sewell a un ambiente nuevo. Si mañana yo no fuese a la escuela, tú me obligarías. Lo que ocurre, Scout Finch, replicó Atticus secamente, es que tú perteneces al tipo corriente de personas, y por ello debes obedecer la ley. Añadió que los Sewell pertenecían a una sociedad cerrada de la que solo ellos formaban parte. En ciertas circunstancias las personas corrientes, con muy buen criterio, les concedían ciertos privilegios por el simple recurso de hacerse las ciegas ante algunas de sus actividades. Por ejemplo, no estaban obligados a ir a la escuela. Otra cosa, el señor Bob Ewell, el padre de Boris, se le permitía que cazase y pusiese trampas en tiempo de veda. Eso está muy mal, Atticus, objeté. En el condado de Maycomb va contra la ley cazar en tiempo de veda. Va contra la ley, es cierto, admitió Atticus, y está muy mal, en verdad. Pero cuando un hombre se gasta el cheque del subsidio en whisky, sus hijos suelen pasar hambre. No conozco a ningún terrateniente de los alrededores que quiera hacer pagar a los hijos los animales que mata el padre. El señor Ewell no debería obrar así. Naturalmente que no, pero jamás cambiará de manera de ser. ¿Vas a emprenderla contra sus hijos? No, señor, murmuré con el último conato de resistencia. Pero si sigo yendo a la escuela, ya no podremos leer. ¿Y eso te molesta, verdad? Sí, señor. Atticus me miró con esa expresión que siempre me hacía esperar algo. ¿Sabes lo que es un compromiso?, preguntó. ¿Doblar la vara de la ley? No. Es un acuerdo al que se llega por mutuas concesiones. Es como sigue, dijo.
Si reconoces la necesidad de ir a la escuela, seguiremos leyendo todas las noches como lo hemos hecho siempre. ¿Te conviene? Sí, señor. Lo consideraremos sellado sin la formalidad habitual, dijo Atticus al ver que me preparaba para escupir. Cuando abría la puerta de la vidriera de la fachada, Atticus dijo: «Ah, de paso, Scout, es mejor que no digas nada en la escuela de nuestro compromiso». «¿Por qué no?» «Me temo que las autoridades no verían con buenos ojos nuestras actividades». Jem y yo estábamos habituados al lenguaje jurídico de mi padre, y teníamos permiso para interrumpirlo pidiéndole una aclaración si no entendíamos lo que nos decía. «Señor, yo nunca fui a la escuela», continuó, «pero tengo la impresión de que si le dijeses a la señorita Caroline que leemos todas las noches, la tomaría conmigo, y no me gustaría que lo hiciese». Aquella noche Atticus nos tuvo en vilo, leyéndonos con aire grave acerca de un hombre que sin motivo aparente se había sentado en la punta de un asta de bandera, lo cual fue razón suficiente para que Jem se pasase todo el domingo siguiente en la caseta de los árboles. Allí estuvo desde el desayuno hasta la puesta del sol, y habría continuado por la noche si Atticus no le hubiese suspendido el aprovisionamiento. Yo me había pasado la mayor parte del día subiendo y bajando, haciendo los encargos que me ordenaba, proveyéndolo de literatura, alimento y agua, y me disponía a llevarle mantas para que pasase la noche cuando Atticus me dijo que, si no le hacía caso, Jem bajaría. Atticus tuvo razón.